Muy buenas noches, queridos hermanitos. Gracias a Dios que podemos estar juntos para poder estudiar su palabra. Vamos a ir al libro de Marcos, mis queridos hermanos. Vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Habíamos estado estudiando con nuestro hermano Henry en los primeros capítulos, o más bien en el capítulo 1, que es donde hemos avanzado. Nuestro Señor Jesucristo había tenido un día difícil, un día pesado, había sido largo este día porque estuvo enseñando en Capernaum, ¿no es cierto? Mucha gente estuvo ahí. También nos habla en el capítulo 1 de una sanación a un endemoniado, diciendo las palabras, cállate y sal de él. Parte de lo que hizo. Sale de la sinagoga, ¿no es cierto? Y llega a la casa de la suegra de Pedro, donde hace también una sanación. La gente, como estaba ahí, pues se agolpó, estaba mucha gente, dice la Escritura, nos menciona ahí versículos 32 al 34, del 29 al 31, en donde estaba hablando que fueron a la casa de Simón, ¿no es cierto? Y había mucha gente. Un día bastante pesado, la suegra de Pedro estaba con fiebre y pues nuestro Señor Jesucristo la sanó. En la noche del mismo día toda la gente estaba agolpada fuera de la casa y dice que traían a muchos enfermos, sí, echaba fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Es decir, todo esto estuvo haciendo y la Escritura nos muestra que fue en un mismo día. Fue un día muy pesado, largo, y nuestro Señor Jesucristo, trabajando y sirviendo. ¿Correcto? Esto nos muestra el trabajo y servicio de nuestro Señor Jesucristo, mostrándose como el Hijo de Dios aquí en la tierra, siendo un Dios hecho hombre. La disposición que Él tenía de ayudar a toda la gente que se acercaba, hablando según el contexto de muchos enfermos, de gente que estaba buscándole para que Él le brindara ayuda, Él no la negaba. Nos muestra la disposición y nos muestra que a pesar que probablemente estaba cansado, pero Él siguió trabajando. La Escritura nos muestra eso. Nuestro Señor Jesucristo estuvo trabajando y pues así finaliza el día hasta el versículo 34. Y el pasaje que vamos a estar revisando el día de hoy, del versículo 35 hasta el 39, nos va a dar una idea de cómo es que el Señor Jesús muestra el propósito del por qué estaba aquí en esta tierra. Vamos a leer versículos 35 en adelante. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, dice la Escritura, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Mis queridos hermanos, les invito a que puedan subrayar ustedes la frase, porque para esto he venido, que es el tema o la idea central de lo que vamos nosotros a estudiar en esta noche. Lo primero que vamos a aprender de este pasaje, mis queridos hermanos, empezando en el versículo 35, donde la Escritura menciona, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué es lo que iba a hacer en ese lugar desierto, mis queridos hermanitos? Allí oraba. Si hay algo, mis amados hermanos, que el Señor Jesús estaba dando como prioridad, era la oración. Él estaba buscando, o mejor dicho, aquí nos muestra que buscó el momento más oportuno para poder hacerlo. Y ese momento fue en la mañana. Mira el texto lo que dice, levantándose muy de mañana. Y la descripción es importante, mis hermanos, porque esto nos dice que nuestro Señor Jesucristo en realidad le interesaba no ser interrumpido, concentrarse, ¿sí? Y el día está iniciando. Probablemente
cuando todavía está oscuro, estamos hablando de aproximadamente las 5 de la mañana hasta 5:30, ¿no? Que es donde más o menos el día ya va aclarándose, pero nos muestra el momento oportuno al decir levantándose muy de mañana y siendo un oscuro. No solo nos muestra el momento oportuno, sino también el lugar, porque él no se levanta y tal vez ahí en su cama empezó a orar, sino que ¿a dónde se dirige? Se dirige al desierto. Él no quería ser interrumpido. Él está buscando dos cosas importantes que nos muestra a nosotros la prioridad de la oración, y es buscar el momento oportuno, el lugar oportuno. Y aquí nace la pregunta, mis queridos hermanitos, ¿qué importancia o qué tan importante es la oración para nosotros? ¿Qué tan importante es la oración para usted? ¿Cuál es ese momento en el que usted dispone? ¿Cuál es ese lugar en el cual usted busca para poder realizar la oración? Pues nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo, muy de mañana y en un lugar donde no va a tener interrupciones. En este texto o en el libro de Marcos tenemos a nuestro Señor Jesucristo en algunos pasajes hablando acerca de el autor, en este caso Marcos, menciona a nuestro Señor Jesucristo orando. Por ejemplo, aquí, en este primer pasaje del versículo 35, habla acerca de que estuvo orando. En el versículo 6:41, también él ora antes de alimentar a los 5,000. En el versículo del capítulo 6 mismo, en el 46, él ora estando solo en la montaña. En Marcos mismo, capítulo 7, versículos 34, él ora antes de sanar a un sordomudo. En el capítulo 8, versículo 6, también va a orar antes de alimentar a los 4,000. En el capítulo 9, versículo 29, enseña que algunos demonios solo salen con oración. No solo ora, sino también enseña. En el capítulo 11, versículo 17, nuestro Señor también declara que el templo es una casa de oración, un lugar para ello. En Marcos capítulo 11, versículos del 24 al 25, enseña sobre la fe y el perdón en la oración. En el capítulo 12, versículo 40, advierte sobre la hipocresía en la oración. En Marcos del capítulo 13, versículo 18, pide orar para que la tribulación no ocurra en invierno. Capítulo 14, versículos 32 al 42, que es algo de lo que vamos a estudiar también en esta noche, si Dios lo permite. Él ora allá, ¿se acuerdan? En el monte de Getsemaní, justo antes de aquel momento de ser tomado preso y llevado ya para poder ser castigado y juzgado y crucificado. Él hace una oración en el monte. Capítulo 14, versículo 38, exhorta a orar para no caer en tentación. Cuando regresa y les encuentra a los apóstoles, ¿cómo? Durmiendo, les dice, velad y orad para que no caigan en tentación. El capítulo 15, versículo 34, estando ya nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ora al Padre. Ora al Padre citando el Salmo 22. Es decir, mis queridos hermanos, que en Marcos nosotros encontramos con mucha frecuencia y las ocurrencias de la oración en este evangelio son las que hemos ahorita recapitulado, mis queridos hermanitos. Jesús, nuestro Señor Jesús, tenía una vida que muestra constante oración. Y eso nos da un ejemplo a nosotros. A lo largo de este evangelio, en los diferentes escenarios, mis queridos hermanos, Jesús estaba orando. Era clave la oración para que Él pudiera llevar a cabo todo el ministerio que en este evangelio va a describir Marcos, ¿sí? Desde su vida diaria, como lo vemos aquí en este versículo 35, que es el pasaje en donde se levantó de una manera cotidiana, hasta en esos momentos difíciles cuando estamos viendo que va a ser arrestado e incluso cuando estuvo en la cruz. Él está toda su vida centrando su comunicación con el Padre y nos muestra eso precisamente, una conexión única con el Padre. Nos invita a nosotros a hacer lo mismo.
¿Cómo están nuestras oraciones? ¿En qué momento nos dirigimos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía esa conexión, porque nuestro Señor Jesucristo buscaba esos tiempos en soledad para poder dirigirse al Padre, porque Él oraba antes de tomar decisiones. Vimos algunos ejemplos cuando iba a sanar, cuando iba a alimentar, cuando iba a hacer milagros. Él estaba en constante oración. Y si nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanitos, siendo el Hijo de Dios, dependía en todo momento y circunstancia de la oración, ¿cuánto más nosotros debemos depender y hacer de la oración una constante actividad en nuestras vidas? Amén. Nos enseña nuestro Señor Jesús. Él fue a orar porque confiaba, y nos enseña que la oración en realidad tiene poder. Vamos a revisar, mis queridos hermanos, vamos aquí mismo en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Vamos a ir al versículo 24. Mire lo que dice, justamente hablando de la oración. Mire, por tanto os digo, ¿sí?, que todo lo que pidiereis, ¿de qué manera? Orando. ¿Qué hay que hacerlo? Pero creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto lo está mostrando, lo está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Mire el versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, no solo que la oración tiene poder para poder cumplir lo que nosotros pedimos, sino también para poder pedir perdón a Dios, porque Él, si nosotros perdonamos, también Él nos va a perdonar por medio de la oración. Versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Regresemos una hojita en el capítulo 9, versículo 29. Mire lo que dice la Escritura. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y si nosotros vemos el contexto del capítulo 9 de este texto que estamos leyendo, se refiere a poder sacar los demonios de unas personas pues que estaban endemoniadas, valga la redundancia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos enseña el poder de la oración para poder, incluso como el texto o como lo dice la Escritura, mover montañas, mis amados hermanitos. Nos enseña que el poder de la oración es para que alcancemos el perdón también de nuestro Dios. Nos enseña que la oración tiene poder para poder vencer al enemigo, en este caso hablando del contexto en donde Él expulsa demonios. No hay otra forma, les dice, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, está enseñando esto acerca de la oración. Mire, hablábamos algunos textos que referimos cuando iba a hacer milagros. Cuando alimentó a la gente en el capítulo 6, versículos 41, antes de multiplicar los panes, nuestro Señor Jesucristo oró, ¿no es cierto? Antes de sanar también, mencionamos los textos, antes de sanar al sordomudo también oró, ¿sí? Él estaba constantemente orando antes de tomar decisiones importantes. Qué bonito, ¿no es cierto? Aprender que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, para cada decisión importante, para cada acto importante y de relevancia, como el mostrar milagros, sanar a la gente, alimentar a mucha gente, Él antes de todo eso, oraba. Ahora, nosotros aprendemos aquí que si nuestro Señor Jesucristo tenía poder cuando estuvo en la tierra, ¿quién lo cree? Tenía poder siendo el Hijo de Dios estando aquí, pero Él todo lo dirigía al Padre en oración. Y esto nos enseña, mis queridos hermanos, a que nosotros muchas veces debemos dejar de confiar en nuestras propias fuerzas antes de actuar. Nosotros en esta vida tomamos decisiones difíciles. ¿Hay momentos de decisiones importantes en nuestra vida? Por supuesto que las hay. Ahora,
¿Cuántas veces nosotros oramos antes de tomar esas decisiones? Nuestro Señor Jesucristo nos muestra la importancia de hacerlo antes de, porque la oración tiene poder. Amén. Mis queridos hermanitos, si ya nuestro Señor Jesús nos muestra cuán importante es estar en constante oración, no solo muestra la necesidad de estarlo haciendo, sino también, mire lo que nos enseña en Marcos mismo. Vamos a ir al versículo 12, en el capítulo 12, versículo 40. Desde el 38 vamos a leer, ¿ya? Hablando un poco cuando Jesús estaba enseñando y parte de esas enseñanzas les exhortaba a estos escribas que muchos de ellos buscaban atacarle, ¿recuerdan? Y mire lo que dice el 38, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen ¿qué? Largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y él lo que está haciendo es criticando a estos escribas la hipocresía de estos fariseos, ¿sí? Que oraban con el único propósito de aparentar. Entonces nos muestra nuestro Señor Jesús también la actitud correcta cuando nosotros oramos. ¿Qué es lo que pensamos cuando estamos dirigiéndonos al Padre? ¿Estamos orando para que alguien nos escuche? ¿Estamos orando porque en realidad necesitamos de esa relación con nuestro Dios? Mire lo que dice aquí, regresando a una hojita, en el versículo 17 del capítulo 11. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La casa, en este caso, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, la casa o el templo era para orar. Y nuestro Señor Jesús habla acerca de cómo se distorsionó totalmente el propósito que tenía ese lugar, llamándolo cueva de ladrones. Enfatizó cuando él estuvo aquí entonces, mis queridos hermanos, en la actitud correcta cuando oramos, sin hipocresía. Y que cuando nosotros queremos orar, tomando el ejemplo del versículo 35, es hacerlo en un lugar donde podamos concentrarnos, donde podamos nosotros pensar en lo que estamos diciéndole a nuestro Padre. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces hacemos oraciones, o no sé, si usted al acostarse tal vez inició una oración y nunca terminó, porque se quedó dormir. Les ha pasado, ¿no? Por esto y todo. ¿Sí? ¿Cuál actitud, cuál posición, qué importancia le damos nosotros a la oración? Pues nuestro Señor Jesús nos está enseñando. Ahora, recordemos los momentos en los que está orando nuestro Señor Jesucristo. En momentos de cotidianeidad, digámoslo así, por cada actividad que hacemos a diario, pero también nuestro Señor Jesús oró en esos momentos muy difíciles, ¿sí? Porque miren, el capítulo 14, justo antes de ser llevado preso, justo antes de ser arrestado, él fue con sus amigos, con los apóstoles, ¿no es cierto? Y él iba a orar, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Es decir, él dispuso y fueron a un lugar con ese propósito. Yo le digo y le pregunto en esta noche, ¿usted dispone ese tiempo y ese lugar con el propósito de orar a Dios? Este era un momento difícil, ¿sabe por qué? Versículo 34. Mire lo que dice, bueno, desde el 33. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Pasó momentos difíciles nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra?
Por supuesto. Y en estos momentos difíciles lo hace hablando a sus amigos. En el 34, mire, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Esto es lo que les dice a sus amigos. Y haciendo un paréntesis nada más aquí, mis queridos hermanitos, es lo que debemos hacer. ¿Usted ha tenido momentos de dificultad, de tristeza, de angustia? Pues debe decirlo. No sé si les ha pasado, pero hay muchas veces que las personas sufren, se angustian y no hablan con nadie. Nuestro Señor Jesús nos muestra la importancia de decir qué es lo que sucede. Y Él va a orar y por supuesto esto también le va a decir a nuestro Padre Celestial. Hay algo importante que considerar, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús ora en ese momento de angustia, de tristeza. Y yo le pregunto, ¿cambió eso el destino de lo que Él tenía que cumplir en esta tierra? ¿Dónde terminó nuestro Señor Jesucristo? Crucificado. Esto nos enseña, mis queridos hermanos, que la oración no siempre va a cambiar las circunstancias. Pero ¿sabe qué sí va a hacer la oración? Nos va a fortalecer. Probablemente no cambie la circunstancia, pero sí nos va a fortalecer. La oración sabe que cuando oramos en estos momentos de dificultad, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es mostrándonos que con eso decimos que nos estamos sometiendo a la voluntad del Padre. Porque el texto dice, hablando de el versículo 35, vamos a leer un poquito, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, ¿qué dice? Pasase de él aquella hora. ¿Cómo decía? Versículo 36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, y esto es lo importante, y si puede subraye, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La oración entonces, mis hermanos, es para poder decir, yo confío en ti. Yo confío, Padre Santo, en su voluntad. Es ponernos en las manos de Él, porque confiamos que su sabiduría, su voluntad es perfecta. En nuestras crisis, en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de tristeza, la mejor respuesta, mis queridos hermanitos, es la oración. Amén. La oración, mis queridos hermanos, que vemos aquí como primer situación en el versículo 35, que nuestro pasaje está en el capítulo 1, 35, recuerden, nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, con la oración, muestra que no es un acto religioso. ¿Sí? No es un acto religioso, no es una tradición. La oración es una relación constante con Dios, porque yo en todo momento dependo de Él. La oración es una fuente de poder y guía, porque yo con mi sabiduría muchas veces me equivoco, porque yo con mi entendimiento muchas veces no logro ver qué es lo que sucede o qué es lo que va a pasar luego, pero Dios sí. Un medio también para enfrentar las pruebas y las tentaciones. También, mis queridos hermanos, sobre todo, es un acto de humildad, porque con la oración nosotros mostramos, nos ponemos en manos de Dios y decimos, quiero obedecerte, Padre Eterno. Eso aprendemos con esta primera parte en donde nos habla acerca de la oración. Él se levantó muy de mañana, él se fue a un lugar apartado, ¿no es cierto? Y oraba. ¿Qué más sucede en esta situación del versículo 34, de 35 al 39? Mire el 36 lo que dice. Y le buscó Simón, es decir, otra cosa que es importante aquí, cuando dice le buscó, ¿qué quiere decir? Que Simón no sabía dónde estaba nuestro Señor Jesús. Por eso le buscó. Y entonces esto quiere decir
que nuestra oración, cuando queremos hacerlo en privado o cuando queremos que sea exclusiva con nuestro Padre Celestial, no hay que tampoco estarlo ventilando a los cuatro vientos, sino que hacerlo de manera exclusiva porque es mi comunicación con Dios. Y lo buscan, ¿sí? No solo él, no solo Simón, sí dice, y los que con él estaban, es decir, entre algunos lo estaban buscando. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Es lo que dice la Escritura, ¿correcto? Ahora, esto es importante considerar porque en algunos escenarios está nuestro Señor Jesús enseñando. Y esto se complementa con lo que justamente nosotros, o les pedí que subrayen en la parte inicial. Porque hay algunos lugares como Galilea, como lo que vimos en el capítulo 1 con nuestro hermano Henry, recuerdan que se centraba en Galilea, luego se mueve a Capernaum, ¿no es cierto?, en las sinagogas. Había lugares distintos en donde nuestro Señor Jesucristo estuvo enseñando, varias ciudades, incluso aquí lo dice en el 38, vamos a los lugares vecinos, ¿para qué? Para que predique allí también. Y no solo predica ahí, sino también más adelante en el capítulo 2 va al mar, en el capítulo 3 en un monte cuando dio de alimentar, en el capítulo 4 junto al mar, capítulo 6 en las sinagogas, en las aldeas cercanas, en los lugares desiertos, con mucha gente, con la multitud, dice la Escritura. Enseñó nuestro Señor Jesucristo el mensaje de Dios. Todo el tiempo, ocupado. Porque para esto, ¿qué dice ahí? He venido. Y esto nos deja una enseñanza tan bonita, porque nuestro Señor Jesucristo predicaba en todo lugar y a todas las personas. Él no miraba si yo debo o no predicar en este sitio, si yo debo o no predicarle a tal persona. No, porque Él vino a enseñar, a predicar. Porque para esto he venido, dice. Jesús entonces enseña, mis queridos hermanos, aquí según el contexto, en las sinagogas, enseña en muchos lugares, enseñó a multitudes. Y no solo eso, sino que también nos muestra la Escritura que enseñó en privado a sus discípulos, a los apóstoles, ¿no es cierto? Un texto que vimos en el templo les enseña a los fariseos, les enseña a los escribas, a líderes religiosos y hasta a sus enemigos. Él está enseñando a todo mundo. ¿Qué es lo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo? No hay un lugar o un grupo exclusivo para nosotros o para recibir la palabra de Dios. El Evangelio, mis queridos hermanos, debe compartirse en todo momento y a todas las personas, porque para esto he venido. ¿Qué mejor frase que tomarla de nuestro Señor Jesucristo cada día? Preocuparnos de la predicación del Evangelio, porque si nuestro Señor Jesucristo vino para eso, nosotros somos sus discípulos. Nosotros aprendemos de nuestro Maestro, ¿no es cierto? Y entonces, porque para esto hemos venido. Mis queridos hermanos, el mensaje central que nuestro Señor Jesucristo en aquel día predicaba era el reino de Dios y el arrepentimiento. Eso ya lo vimos con nuestro hermano Henry en los versículos 14 y 15 del capítulo 1. Desde el comienzo de su ministerio él habló de eso. Vamos a leerlo rápidamente, ¿ya? Después, versículo 14 y 15 del capítulo 1, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Enseñó que el reino de Dios, más allá de las reglas, tradiciones y mandamientos judíos, mis queridos hermanos, se trataba de una relación de confianza con Dios basada en fe y obediencia. Eso mostró nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Sí? Y esto nos deja la lección
que la palabra de Dios, mis queridos hermanos, no basta con conocerla. Porque muchos de los que estaban ahí, cuando predicaba nuestro Señor Jesucristo, les hablaba lo que ya sabían, ¿no es cierto? Pero no basta solo conocer la palabra, sino que hay que responder con fe y arrepentimiento. ¿Qué es el mensaje que habló nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Fe y arrepentimiento, obediencia. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba. Mire lo que nosotros observamos también en el capítulo 1, cómo hablaba, y esto es lo que también hacíamos referencia con nuestro hermano Henry la anterior semana, que podíamos recapitular, versículo 21, y entraron en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, miren, estaba enseñando, y se admiraban de su doctrina, ¿sí? Ellos estaban admirados de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad, dice. Y él predicaba entonces con esa autoridad, predicaba con claridad a toda esta gente porque se asombraba. Hablaba incluso con autoridad que se diferenciaba de esta gente religiosa, ¿sí? Y no como los escribas, dice aquí. En el capítulo 4 empieza a utilizar parábolas y eso muestra en todos los evangelios. ¿Y sabe por qué es el uso de las parábolas? Esto ya lo hemos visto. Una parábola es una historia de la parte cotidiana, se puede decir, de la vida, ¿no es cierto? Pero que contiene una enseñanza. Y él utilizaba esto, ¿por qué? Uno, porque quería causar interés en las personas. Y porque quería involucrar a las personas en ciertas actividades que eran de aquel entonces. ¿Ok? Y al mostrar esto, mis queridos hermanos, el interés de las personas hacía que ellos escuchen el mensaje. Y nuestro Señor Jesucristo con ello nos deja una muy buena enseñanza, que cuando la verdad de Dios es enseñada con convicción, con seguridad, cimentada en la palabra, sin cambiar ni aumentar nada, mis queridos hermanos, esta verdad va a ser entendida porque la doctrina de nuestro Dios es sencilla, pero poderosa. No es algo que la gente no pueda entender. Es un mensaje claro, es un mensaje sencillo, porque el propósito que tiene Dios de la predicación es que toda la gente entienda. Entonces, es tan sencillo y fácil, pero hay que hacerlo con convicción, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, estando seguro de que lo que estaba transmitiendo era la enseñanza que recibió de su Padre Celestial. Amén. Algo importante también, mis queridos hermanitos, nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba y enseñaba, hablaba del reino, cuánto se ha acercado, ¿no es cierto? Y vamos a anotar solo un texto en el capítulo 8, versículo 31, donde él empieza a hablar acerca ya de lo que iba a padecer y de lo que iba a pasar con él en la cruz. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Anunciaba de su muerte y resurrección, mis queridos hermanos. Él sanaba enfermos y liberaba a mucha gente oprimida, como los que estaban endemoniados, y eran señales, y era todo lo que estaba profetizado, ¿recuerdan? En el Antiguo Testamento. Esto, mis queridos hermanitos, junto con más milagros como la alimentación de mucha gente, porque antes de predicarles, él siempre se preocupó de las necesidades del pueblo, para que nada los distrajera, ¿sí? Pero lo importante de esto es que la predicación del Evangelio iba acompañada con acciones que él hacía.
La gente lo miraba orar, lo miraba confiar en Dios, miraba cómo hacía estos milagros que estaban escritos, de que eso iba a ser únicamente el Mesías. ¿Correcto? Entonces, no bastó la predicación, sino que iba acompañada de acciones que reflejaban el amor de Dios. Entonces, ahora nosotros no basta solo con hablar, sino también con vivir este evangelio maravilloso que es de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Primera de Corintios dice que cuando recibimos el evangelio hay que hacer dos cosas más, ¿sí? Una es perseverar y retener, ¿no es cierto? Entonces no solo basta con hablar, sino también con actuar. Porque y eso vamos también a pensar en que en el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo, Él hizo eso, pero sin embargo hubo de parte de todos aquellos líderes religiosos oposición. ¿Verdad que hubo oposición? Hubo muchos que estuvieron rechazándole, que no solo con ponerse a afrentarle delante de las multitudes a las cuales él estaba enseñando, tuvo que pasar por todo eso nuestro Señor Jesucristo. Enfrentó la oposición, el rechazo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Él predicó, pero la gente lo rechazó. Aquí en Marcos capítulo 6 podemos ver esto. Mire lo que dice. Capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos, es decir, fue a la donde nació y donde creció. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él, dice. Mire lo que dice aquí, es un texto y un dicho muy conocido. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y su casa. Es decir, nadie es profeta en su propia tierra. Esta gente que le conocía. Y no solo eso, sino que también muchos de los que habían oído acerca del Mesías no le recibieron, su propia gente los rechazó. Cuando enseñó en el templo, mis amados hermanitos, mucha gente, o estos fariseos que leímos nosotros en el versículo 12, digamos en el capítulo 12, muchos de estos le enfrentaban, ¿no es cierto? Se oponían. Y por eso Él les exhorta, hablando de que cuando oren no hagan largas oraciones o que quiten la hipocresía de esas obras. Por eso también les habló, el lugar del templo era casa de oración, pero lo habían convertido en cueva de ladrones. Tuvo oposición, tuvo mucha hostilidad de parte de todos estos fariseos, saduceos, los escribas. Se oponían, gente que tenía conocimiento de la ley. ¿Sí? Pero sin embargo, y a pesar de todo esto, vemos aún a nuestro Señor Jesucristo predicando la verdad, insistiendo en que sea conocida la voluntad de Dios, ¿sí? Y el día de hoy, al igual que en aquel entonces, mis queridos hermanos, el predicar la verdad puede que traiga oposición, puede que haya rechazo, y lo hay, ¿sí? Pero no debemos desanimarnos ni callarnos, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y por eso repetimos nuevamente la frase del versículo de nuestro texto, porque para esto he venido. Importante considerar, mis queridos hermanitos, nuestro Señor Jesucristo enseñó a multitudes y también enseñó a los apóstoles. Mire lo que dice capítulo 3,
versículo del 13, versículos 13 y 14. Después subió del monte, había estado enseñando en la orilla del mar, recuerden, a la multitud, y después dice, subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron con él, es decir, un grupo selecto, ¿sí? Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Esto estamos hablando de los apóstoles, y para enviarlos a predicar. Una lección importantísima que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Él, cuando vino acá, vino a enseñar, pero vino también a preparar siervos. ¿Para qué? Para que también puedan enseñar. Qué bonito, mire. Preparó a otros para seguir predicando. Les enseñó en privado. Los llamó, dice él, ¿no es cierto? Los llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Es decir, que a estos que llamó, ellos también tuvieron la voluntad de acercarse. Les enseña y prepara siervos para que sigan predicando la verdad maravillosa del Evangelio de nuestro Dios, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él no quería ser el único predicando el mensaje de Dios. Y debemos de la misma manera pensar el día de hoy, mis queridos hermanos. Porque si gracias a la voluntad de Dios podemos tener el conocimiento para poder compartir el Evangelio glorioso de salvación, debemos formar discípulos de Cristo para que la obra continúe, para que esa misión siga por los siglos de los siglos y generación tras generación. En aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo enseñó, esa fue su misión, porque Él lo dijo, porque para esto he venido. Le cuento, mi querido hermanito, y mírele a quien está al lado de usted y dígale, esa misión ahora es tuya. Esa misión nos corresponde, mis queridos hermanos, de predicar la verdad del Evangelio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña entonces nuestro Señor Jesús acerca de la predicación? Nos enseña que debe ser, en primer lugar, constante. Y esto debe ser considerando en todo lugar y a todas las personas. Nos enseña también que debe de ser con autoridad, pero no la autoridad que tengo yo como hombre o usted, sino con la autoridad que da Dios, porque está basada en la verdad de su palabra y no en opiniones de la gente, no como seres humanos. Esa es la verdadera autoridad que tiene la palabra de Dios, que la transmitimos y lo hacemos con autoridad porque sabemos qué es lo que Dios manda a predicar. Debe ser clara y accesible, usando ejemplos y parábolas como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. La estrategia de predicar con elocuencia es la sabiduría que por medio del Espíritu Santo Dios le va a dar a usted, mi querido hermanito. Debe ser acompañada con acciones, no solo hablar, sí, sino también vivir lo que predicamos. Debe enfrentar a la oposición, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, haciéndolo con valentía, orando en todo momento, porque nuestras fuerzas no son suficientes, porque a veces pretendemos hacerle frente, ¿sí?, a los adversarios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados. Creemos que podemos hacerle frente y no es así. Debemos nosotros enfrentar la oposición con valentía. No se desanime si usted recibe rechazo por predicar la palabra. No se desanime. Porque si con nuestro Señor Jesucristo lo hicieron, es seguro que lo van a hacer con nosotros. Debe usted, mi querido hermanito, y nosotros juntos, multiplicarnos para poder predicar el Evangelio de nuestro Dios. No solo es para unos pocos.
Esto no es para unos pocos, por eso el mandamiento en Marcos, predicar a toda criatura, ¿no es cierto? Ese es el mandamiento. Si Jesús, nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, dedicó su vida y el propósito que Él vino a cumplir aquí lo tuvo muy claro, porque para esto he venido, dijo, para predicar. Si Él dedicó su vida a predicar el reino de Dios, pues nosotros también tenemos que hacerlo el día de hoy. Amén. Procuremos entonces tomar este ejemplo como nuestro Señor Jesucristo, porque para eso he venido. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanitos.